que habéis hecho por la educación de la juventud al dar a la patria la ley de enseñanza religiosa, que hace que muchos niños, muchos jóvenes argentinos reciban la palabra de Dios, que de otro modo difícilmente la hubieran recibido a pesar del fervor religioso, del fervor apostólico, de las masas religiosas, de la feligresía cristiana. Esto que es tan grande, excelentísimo presidente, no lo podemos olvidar nunca y hacen que vos paséis por la historia como uno de los más grandes presidentes argentinos, y puedo decirlo, que hasta la fecha no ha habido un presidente argentino que haya tenido la preocupación por la educación que estáis demostrando vos en estos últimos tiempos. Eso brota del corazón cristiano que os impulsa a todas las obras sociales que han favorecido a las clases menesterosas y a las clases obreras. Excelentísimo señor presidente, muchas gracias. El profesor Santiago Agali acaba de dar lectura a las conclusiones y resoluciones en su carácter de presidente de la comisión organizadora de este Congreso. Inmediatamente, su eminencia, el cardenal doctor Antonio Cayano, obispo de Rosario, desarrollará el tema "Los derechos de la familia cristiana y de la Iglesia son el fundamento inconmovible de la instauración de la enseñanza religiosa en nuestra patria". Excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal primado de la República y arzobispo de Buenos Aires. Excelentísimo señor presidente del Senado de la Nación. Señor miembro de la Suprema Corte Nacional. Excelentísimo señor ministro de Educación. Excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Excelentísimos señores ministros. Señor intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Excelentísimos señores obispos. Señores sacerdotes. Autoridades. Presidente y miembros de la comisión organizadora de este primer Congreso de la Enseñanza Religiosa. Señoras y señores, permitidme que mis primeras palabras en este acto de clausura del primer Congreso de Enseñanza Religiosa sean expresión de los sentimientos de profunda satisfacción que conmueven mi espíritu y me incitan a presentar mis parabienes a la comisión organizadora del mismo. La importancia de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, primarias, postprimarias, secundarias y especiales de nuestra República tiene una importancia tan excepcional que sin hesitar podríase afirmar que ella trasciende la de todos los demás problemas de la enseñanza. No se trata de dichos problemas, sino de dejar bien sentado que en la escala de los valores de todos ellos, de los cuales ninguno debe ser suprimido, el de mayor importancia para la formación y educación del hombre como tal, el que complementa y perfecciona todas las formas de educación, dotando al hombre de frenos interiores, a fin de que pueda ser dueño y señor de sí mismo, señalándole sus orígenes y sus destinos sobrenaturales, y su posición en el cosmos con relación a Dios y a sus semejantes, es el de la enseñanza religiosa.
He aquí por qué experimento profunda satisfacción. He aquí por qué os felicito cordialmente, señores profesores de religión, organizadores de este primer Congreso de Enseñanza Religiosa. Habéis sentido la necesidad de valorizar la enseñanza de la religiosa, de profundizar su eficacia en la formación de hombres buenos y virtuosos, de la familia y del orden social, y al mismo tiempo, con el fin de responder mejor a las esperanzas depositadas en vosotros por la patria y por la Iglesia, habéis querido estudiar y determinar la conciencia de la responsabilidad docente, el perfeccionamiento espiritual y técnico de los profesores y maestros, la formación espiritual del alumno y los problemas de vuestras funciones. Pero hay más, mucho más todavía. Celebro que no lo hayáis olvidado ni dejado de lado. Habéis tratado también el tema del acrecentamiento en la conciencia popular de la necesidad de la enseñanza religiosa. Ello es de absoluta necesidad. No basta, señoras y señores, tener derechos, si no se los conoce y valora, si no se los ama hasta estar dispuestos a defenderlos. Además, hay derechos a los cuales podemos renunciar sin menoscabo de nuestra dignidad y sin faltar a nuestros deberes. Pero hay derechos irrenunciables que implican la obligación grave de defenderlos hasta la muerte. Ni basta, señoras y señores, que nuestros derechos lleguen a tener la sanción legislativa que los ampara con la fuerza de la ley, si los sujetos de tales derechos, por ignorancia o por incuria, o por falta de comprensión individual o colectiva, no apoyan al legislador colaborando con él y haciendo que la letra muerta de la ley se convierta en realidad viviente que ellos mismos realizan, desarrollan y defienden, evidenciando con realidades que la ley ha creado un ordenamiento justo y vivificante del orden social en la ciudad, en la comunidad en que vivimos y a la cual nos debemos todos. Llena pues este primer Congreso de Enseñanza Religiosa un gran vacío. Necesito deciros que para ser eficaz, él debe ser, es mi modesta opinión, el primero de una serie de congresos similares diocesanos o provinciales que preparen el ambiente en todo el territorio de la República para la celebración del primer Congreso Nacional de la Enseñanza Religiosa. Lo exigen así nuestros deberes de católicos y la importancia excepcional y la trascendencia de la enseñanza religiosa. Y lo exigen el bien y la grandeza moral y religiosa de nuestra patria, que durante más de 50 años, desde el año 1884, estuvo sometida a la ley 1420 de educación común, que desterró la enseñanza religiosa de nuestras escuelas, despojando injusta e inicuamente de sus derechos inalienables y primarios a los padres de familias católicos, que constituían la inmensa mayoría del país, y despojando a la Iglesia también de sus derechos irrenunciables. A educar cristianamente a sus propios hijos en la escuela, que no puede suprimir tales derechos, porque es del pueblo y porque es para el pueblo, cuyos hijos deben encontrar en ella la continuación de su hogar, en que se supla lo que éste a veces desgraciadamente no puede dar, y se complemente y perfeccione por el Estado la educación iniciada en el hogar. En 1933, 10 años antes de la Revolución, que en 1943 certera y valientemente, con el decreto ley 18.411, enquició la escuela en el ordenamiento justo de los valores tradicionales argentinos y de los derechos paternos y de la Iglesia, asumiendo la honrosa y grave responsabilidad de las obligaciones y derechos que correspondían al Estado, un gran pensador y escritor argentino pudo enjuiciar a la escuela laica con la serenidad y un diagnóstico confirmado, y con la esperanza de que comenzarían a disiparse muy pronto las tinieblas que habían entorpecido la visión de legisladores y gobiernos, y
con la seguridad de que los prejuicios y los errores que impulsaron a legisladores y gobierno de 1884 a repetir la ley francesa que promoviera Jules Ferry no se atreverían a desmentirlo. He aquí sus palabras. Próxima a cumplir sus 50 años, la escuela laica, podemos hoy, apoyados en su experiencia que ha permitido alumbrar las virtualidades que encerraba en presencia de sus frutos, podemos hoy juzgar su inspiración, su contenido, sus consecuencias. Fue la teoría neutralista de la escuela, obra de un gran ingenio dialéctico. Ocultaba un sofisma impresionante que no engañó, sin embargo, a hombres como Avellaneda, Estrada, a Chaval Rodríguez, pero tuvo para la opinión el amparo de una lógica simple. En efecto, ¿qué podría objetarse desde el punto de vista doctrinario a la invocación de la libertad de conciencia que impedía imponer una enseñanza religiosa a hijos cuyos padres la repudiaban? El resumen del alegato neutralista es este: haced en vuestras casas la enseñanza religiosa. Es legítimo vuestro empeño en prolongar en vuestros hijos vuestra fe, pero no pretendáis imponerla a los demás. La realidad ha venido a decirnos su palabra categórica. Si es imposible, como decía Leguizamón, que no se tenga la idea de un ser supremo, si el ateísmo puede producir la barbarie en plena civilización, ¿cómo es que la escuela laica daba a la a la enseñanza religiosa el puesto de una cosa extra del programa escolar, a la manera de la clase de esgrima o de fiesta de fin de curso? Si la escuela primaria ofrece a la curiosidad asombrada del niño la sugestión panorámica de la humanidad, del pasado, del universo, y no encuentra en ella nada que haga pensar de Dios, ha recibido la más penetrante lección de ateísmo. La mirada del niño que instintivamente inquiere la causa primera, halla en la escuela una sola respuesta: el hombre es la etapa final de una evolución zoológica. La vida es una red de fuerzas físicas. ¿Qué otra cosa que eso ha visto en la enseñanza de su escuela? El postulado, pues, de que la escuela prescinda de la religión equivale a no necesitáis la religión. Y como a toda negación, el espíritu traduce esta en una afirmación: la irreligiosidad es la verdad. El origen de la escuela laica es muy expresivo. No fue ideada como fórmula de pacificación de una sociedad desgarrada por disputas religiosas, como zona neutral en una pendencia de fronteras. No, sino que fue el capítulo de una ofensiva general contra el catolicismo. Es la verdad. Sin embargo, reconozcamos, señoras y señores, que ante las conciencias adormecidas, ante el error consagrado durante más de 50 años, ante los prejuicios agravados por la misma enseñanza laica y ante los naturales enemigos de la enseñanza religiosa, fue necesario, además de conciencias iluminadas, de voluntades robustas para afrontar la responsabilidad de restituir la enseñanza religiosa sus derechos. Es de justicia para los católicos y para sus obispos también reconocer el mérito de quienes firmaron el decreto ley 18.411 del 31 de diciembre de 1943. Nunca cesó el episcopado argentino y los católicos de mantener vivo el reclamo de sus derechos. Sin embargo, llegado el momento de convertir en ley el decreto 18.411, se encendieron los ataques y sofismas basados en la libertad de conciencia. Mientras la Iglesia y los católicos reclamaban el ejercicio de sus derechos nativos irrenunciables para sus hijos, respetando la libertad de conciencia de todos los demás habitantes del país, una minoría exigía que se implantara la enseñanza laica para todos, contra la voluntad de los derechos de la inmensa mayoría del país.